Bienvenida, Lorena, al doctor Carlos Farjat, ya, ¿no? Sí, doctor Carlos Farjat, director de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil y epidemiólogo de la Dirección de Salud. ¿Cómo le va? Muy buenos días, doctor. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su gentil invitación, siempre a la orden. Doctor, estamos en el dilema el país está en el dilema, ¿usar o no usar mascarilla? Estamos viendo que la transmisión ha bajado según las cifras dadas por el Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, por el COE cantonal en lo que refiere a Guayaquil. ¿Estamos ya listos para dejar de usar y dejar atrás la mascarilla? Mire, a usted le consta que yo siempre he manifestado de que el quitar la obligatoriedad para el uso de la mascarilla en espacios abiertos debía depender del comportamiento epidemiológico de la enfermedad y no dar una fecha como se lo dijo en su momento o se lo mencionó en su momento. Por lo tanto, si consideramos el comportamiento epidémico de la COVID-19 en nuestro país, en Guayaquil, hoy estamos con unas cifras bastante bajas, bastante favorables, que no la habíamos presentado en los 2 años y meses que hemos sufrido esta epidemia. Mire usted, Lorena, 70 pacientes en Guayaquil en la última semana, 400 y algo en todo el país. Aquí en Guayaquil hay solamente 4 pacientes hospitalizados en UCI y la mortalidad es de apenas un paciente fallecido por COVID-19 en los últimos 24 días. Estas condiciones no las habíamos tenido antes. Es decir, estos indicadores nos demuestran que tenemos un comportamiento epidémico en descenso y que este descenso se mantiene todavía. Ahora, lo que hay que hacer es esperar por lo menos una semana más para ver el impacto del feriado de Semana Santa, que probablemente nos va a traer un aumento de casos, un aumento esperado, pero no creo que de ninguna manera sea un aumento exponencial o exagerado que desborde nuestra capacidad de atención. Es decir, yo pienso que sí estamos en condiciones aceptables para pensar en no utilizar la mascarilla o en quitar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos. Y esto debe ser acompañado de ciertas sugerencias y no lanzarlo así solamente públicamente con ese texto. Ya no se debe utilizar mascarilla en los espacios públicos. ¿Cuáles No. sugerencias? Esas sugerencias, por ejemplo, son, si yo en mi casa vivo con un paciente vulnerable, un paciente añoso, 90 años, 80 años, un paciente que tenga cáncer o que esté inmunodeprimido, entonces, aunque se me diga que yo ya debo dejar de utilizar las mascarillas en los espacios públicos, yo debería seguirlo utilizando. No tanto por mí, sino por la persona que tengo en mi casa que es vulnerable. Porque el no utilizar la mascarilla en los espacios públicos sí minimiza, en los espacios abiertos, minimiza la oportunidad de adquirir la enfermedad en este momento epidémico, pero no la anula. Lo segundo, si yo no utilizo la mascarilla en espacios públicos, tener en cuenta que si me acerco a un espacio eh, público, un espacio al aire libre, digamos, más que público, al aire libre, pero veo aglomeración de personas, entonces me debo de poner la mascarilla, por lo menos durante un tiempo más. Seguir utilizando las mascarillas en el transporte público. Yo ya he escuchado, y se lo digo porque ya lo he escuchado, que muchas personas hablan de que por fin ya no voy a utilizar la mascarilla, por fin ya puedo entrar a los buses donde yo me ahogaba con la mascarilla, etcétera. No, en los buses y en las paradas de los buses donde más se debe utilizar la mascarilla, porque es donde hay mucha aglomeración de personas. Entonces, bajo estas sugerencias o bajo estas indicaciones, sí se podría dejar de utilizar la mascarilla en los espacios abiertos, dada que la transmisión del virus está sumamente baja. Ahora, lo que se mencionó también en los feriados anteriores era que efectivamente podría haber un repunte de los casos, cosa que no se dio. Y así venimos desde el mes de diciembre, que hemos tenido Navidad, Año Nuevo, los feriados de Semana Santa, el Carnaval. ¿Por qué no ha habido este incremento que tal vez todo el mundo lo esperaba? Porque efectivamente se movilizó muchas personas a diferentes lugares del país. ¿Por qué no hubo ese repunte? ¿Qué pasa en Ecuador? Mire, esa es una buena pregunta, buenísima pregunta. Recuerde usted que nosotros, que la Mesa Técnica de Salud
en el mes de noviembre, semana 44 o 45, no recuerdo bien, pero más o menos una de esas dos, ya advirtió que aquí en la ciudad de Guayaquil había un incremento sostenido de casos y que la tendencia era al alza y que nos preocupaba mucho en las fiestas de Navidad y de fin de año. Y efectivamente eso sí tuvo un impacto muy fuerte en enero, con la entrada de la variante Omicron, que provocó un aumento exponencial de casos con una mortalidad de 614 personas en 2 meses. Y no como muchos otros profesionales o personas que opinaban, decía que era solamente una gripecita. Una gripecita no mata a 614 personas en 60 días. Entonces, eso fue lo que sucedió en enero y febrero. ¿Qué pasa después de los feriados de Carnaval y de Semana Santa? Bueno, muchísima gente en el país, en nuestra ciudad, que no se ha podido cuantificar, pero muchísimas personas se enfermaron. Posterior a la enfermedad adquirieron la inmunidad que la enfermedad deja, que los protege más o menos 5, entre 3 y 5 meses. Y si a eso le agregamos que tenemos una cobertura muy importante de la vacunación con 2 dosis, que ya supera el 85%, 86% en todo el país, entonces esa inmunidad mixta, una provocada por las vacunas y otra provocada por la propia enfermedad, son las que nos han protegido para que después del feriado de Carnaval y tal vez ahora, después del feriado de Semana Santa, no haya ese incremento exponencial que sí hubo en enero y febrero cuando se introdujo la variante Omicron a nuestro país. Hablando sobre el tema de las vacunas, justamente el gobierno nacional mencionó que incluiría la vacunación contra el COVID-19 en el Sistema Nacional de Inmunización. Esto quiere decir que se debería vacunar, o sea, es una obligatoriedad la vacunación en las personas. ¿Qué quiere decir esto de que entraría en el Sistema Nacional de Inmunización? Mire, quiere decir que todas las personas deberán de vacunarse, que debería ser obligatorio. Sin embargo, tampoco se puede exigir que las personas se vacunen, ¿no es cierto? Porque sería atentar contra su poder de decisión, o de querer o no querer hacerlo. Sin embargo, sí creo que debería hacerse una fuerte campaña de comunicación para que esto, que ahora va a ser parte del programa de vacunación, sea totalmente efectivo. Mire lo que está pasando con la tercera dosis. Vamos mejor a los ejemplos, porque eso grafica lo que les quiero decir. Con la tercera dosis no llegamos ni al 33% de cobertura en el país. Es bajísimo. Y hoy ya se sabe que el esquema completo, inclusive, después de mucho tiempo lo reconoció por fin el Ministerio de Salud Pública, que el esquema debe ser de 3 dosis, y no de 2 dosis más un refuerzo, es de 3 dosis y luego los posteriores refuerzos, porque es lo único que nos podría proteger eficaz y efectivamente de las variantes que están apareciendo como la Omicron y sus sublinajes. Entonces, si ese 33% nos grafica y nos dice muy claramente que a las personas les cuesta o no quieren vacunarse, imagínense lo que viene después. Incluirla dentro del programa ampliado de vacunación en nuestro país, yo creo que es una buena decisión, pero que debe de ser acompañado de esa campaña de comunicación que yo siempre he dicho que a nivel del país no es tan fuerte como debería de ser. Estamos hablando solamente de informaciones. Se va a hacer esto, se va a hacerlo acá, pero se dice muy poco el por qué y cuál es el beneficio. Eso es lo que deberemos fortalecer para que esa campaña o ese plan de vacunación realmente sea efectivo en nuestro país. 7:43 de la mañana, Alberto Quintana. Claro que sí, doctor, qué gusto enorme. Oiga, definitivamente de acuerdo, ¿no? Debería de pisarse el acelerador. Yo creo que hemos bajado, ¿no? De parte del Estado este tema en la aplicación de la dosis de refuerzo, la primera dosis de refuerzo, lo que llamamos pues tercera dosis de vacunación, ¿no? Se ha bajado y no debe ser así. Yo mencionaba y durante todos estos días, tal como usted le consta, lo hemos hecho como medio de comunicación por responsabilidad social, esto de incentivar la vacunación. Hoy día empieza el periodo lectivo escolar acá en los establecimientos que tienen régimen coste, en los privados, por supuesto, escuelas y colegios, y hemos mantenido aquello de que es necesario que los chicos vayan con el esquema completo. A mí me llamaba la atención, ¿no? Las cifras que el lunes, en su nota editorial central, daba Diario El Universo. Los chicos en edad escolar, ¿no? Son 500,000 que no se han aplicado absolutamente nada, y son casi 700,000 que apenas tenían una primera dosis. Entonces eso debe llamarnos a la reflexión y no hay que bajar los brazos, ¿no? No hay que bajar los brazos,
la lucha continúa. Esto es algo que se ha dicho mucho repetitivamente, pero que es verdad. La lucha debe de continuar, porque si nos descuidamos, ya nos ha demostrado el virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 que da sorpresas. Si no, mire lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Austria. Ya los otros países europeos ya afortunadamente tienen un descenso en el número de casos, mortalidad y hospitalización, pero es impredecible lo del COVID-19. Entonces es mejor estar preparados. No quiero alarmar, pero a lo mejor surge una nueva variante que nos va a poner otra vez en alerta. Es mejor permanecer en alerta y fortalecer la vigilancia epidemiológica para tomar decisiones oportunas, adecuadas y evitar enfrentarnos a estos picos que tantos daños nos hacen. Picos Claro, epidémicos, me refiero. por supuesto que sí. Sí, no se trata nunca de alarmar, pero a veces llama la Exacto. atención de que comencemos a tomar esta posición de liberar todo, liberalizarnos totalmente y que esto tenga consecuencias funestas. No podemos perder de vista lo que pasa fuera. Ya vemos, ¿sí? Lo que pasa en otros países es bastante preocupante. Oiga, cambiando de ámbito informativo, ¿qué conocen? No hemos podido volver a hablar con el señor vicepresidente de la República, con el doctor Alfredo Borrero, sobre el tema del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, Leopoldo Izquieta Pérez. En su momento dijo, y recuerdo la última conversación personal que tuvimos, se estaba yendo en ese momento a una reunión. Me dice, mire, ese es un compromiso que tenemos, el poder darle vida, buscar los mecanismos para fortalecer al instituto, y la mirada del gobierno estaba puesta incluso en este tema de, con las conexiones con laboratorios chinos, poder tener acá también el posicionamiento de un laboratorio para vacunas, ya no pensando exclusivamente en el COVID, sino en posibles nuevas amenazas. ¿Qué conoce usted? ¿Ha sabido algo de esta temática? No, en absoluto, como lo dije hace un momento, aunque parezca duro decirlo, solamente son ofrecimientos, informaciones, pero no conocemos una hoja de ruta ya trazada, más allá que han existido conversaciones para tratar de levantar ese instituto de higiene que tanta falta nos hizo ahora en esta pandemia, ¿no? Habiendo demostrado su utilidad en la epidemia y en la pandemia de H1N1 y en otras más. Miren ustedes, nos enfrentamos sin este instituto de investigación tan importante. Más allá de eso no conocemos. Espero que realmente se esté trabajando. Ya son varios meses de este gobierno. Ayuda y el trabajo de los científicos servía incluso para la región, hablando fuera del país, pues no las regiones geográficas del Ecuador, sino fuera del país, no, con todos esos trabajos muy interesantes que hacían nuestros médicos. Esto es más o menos lo del Leopoldo Izquieta Pérez, es más o menos como lo del Quinto Puente, no, el puente del Viaducto Sur, que tiene que estar clarísimo. Es como el dragado del río Guayas, son obras que están ubicadas acá, pero el alcance es nacional, ¿no? Y esto es Totalmente. de beneficio para los ecuatorianos. Eso, Así es. a veces yo creo que por cuestiones regionales hay una mala conceptualización y hay esos bloqueos porque allá es que todo para Guayaquil. Se pierde perspectiva que este tipo de obras, de proyectos, de planes, tienen un alcance nacional. Tal vez alguna última recomendación, doctor. Ya decía yo que hoy está iniciándose el periodo escolar en los privados y el viernes 6 de mayo, con la misma modalidad escalonada, arranca en cambio en las escuelas y colegios fiscales. ¿Alguna recomendación adicional de parte de ustedes, desde la Mesa Técnica de Salud, desde la Dirección Municipal de Salud, para las familias, para las madres guayaquileñas que nos están viendo y escuchando? Mire, voy a dividirlo en dos partes. Para las autoridades de salud, que nos reunimos con frecuencia en la Mesa Técnica de Salud, no bajar la guardia y seguir la vigilancia, seguir la evolución de esta enfermedad para estar atentos y tomar medidas oportunas. Eso no solamente a nivel local, sino a nivel del país. Para las personas en general, dejar muy claro que estamos con cifras muy bajas de transmisión, pero que la enfermedad no ha desaparecido en nuestro país, que las cifras reales no las conocemos. Mire usted que el número que sale en las páginas oficiales del Ministerio es 1, pero ya ellos hablan de que por lo menos la mitad de la población del Ecuador se enfermó, o la tercera parte de la población ecuatoriana se ha enfermado. Es decir, no hay cifras exactas. Y el peligro todavía subsiste, aunque mínimo, pero todavía tenemos que seguirnos cuidando. Yo quisiera, y una esperanza mía es que nuestro país adopte una cultura salubrista o sanitaria mucho más fuerte.
yo siempre nos comparo, y a veces es malo comparar, pero sí es importante. Miren ustedes lo que pasa en China y en otros países. No estoy hablando de esa exagerada, esas medidas exageradas de encerrar, entre comillas, a las personas en sus casas y en ciertos centros porque tienen un pico epidémico. Eso también es exagerado, pero cada país es soberano a hacer lo que ellos piensan que se debe hacer. Pero por la cultura china y la cultura de otros países, los europeos, nos demuestran que, por ejemplo, una persona que tiene gripe o influenza no tiene que usted estarle diciendo ponte una mascarilla para ir a trabajar, solo se las pone. Esta enfermedad nos ha demostrado, o nos debe de demostrar, como lección aprendida, que las enfermedades respiratorias se transmiten muy fácilmente y que una persona sana e inmunocompetente la puede tolerar, pero una persona añosa, inmunodeprimida o vulnerable, no. Entonces, si estamos con gripe, si estamos con influenza, si estamos con síntomas respiratorios, salgamos con una mascarilla para protegernos nosotros, pero sobre todo para proteger a los demás. Si yo estoy con gripe, si yo estoy con influenza, en mi casa debo utilizar la mascarilla para evitar que el resto de mi familia se enferme. En las universidades, ahora y en las escuelas y en los colegios, ahora que los chicos van a ir a clases, si estoy con gripe o influenza y se ha demostrado que no es COVID-19, igual tengo que utilizar la mascarilla para evitar que el resto de mis compañeros se enfermen. Es decir, la recomendación es que tenemos que seguirnos cuidando, y no solamente para evitar que nosotros nos enfermemos, sino para evitar que los que nos rodean se enfermen. Claro, eso es lo fundamental, ¿no? Más allá de las disposiciones de las autoridades que siempre tenemos que tenerlas ahí, marcarlas, más allá de aquello, el sentido común nos debe de llevar aquello a proteger a nuestras familias, protegernos cada uno de nosotros. Doctor, que tenga un excelente viernes y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la hora. El doctor Carlos Farhat de la Mesa Técnica de Salud y de la Dirección Municipal de Salud.